Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Francisco Sánchez, soy miembro de la Junta Directiva del Foro Iberoamericano de Relaciones Humanas y para mí es un placer llevar esta Field Talk del foro, del FIR. Y más un placer porque, bueno, vamos a tener a una persona a la cual pues yo respeto mucho y que creo que es un excelente profesional en la materia que vamos a tratar en el día de hoy, que son los procesos selectivos en las Fuerzas Armadas, en las FARC. Le voy a presentar, José Miguel García Real, es psicólogo y es teniente coronel de psicólogo jefe de la Unidad de Psicología de la Inspección General de Sanidad de la Defensa desde el año 2019. Tiene un currículum bastante amplio y bastante extenso, pero yo voy a destacar principalmente tres aspectos generales. Reitero la importancia de que sea psicólogo, y después destacar principalmente de él que es profesor y conferenciante en diferentes centros docentes y universidades, entre lo que destaca un experto universitario en psicología de las organizaciones en contextos militares, que fue realizado en UNED y en el Centro Universitario de la Defensa y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, el CESEDEN, y que actualmente está cursando un máster de paz, seguridad y defensa del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, Universidad Nacional de Educación a Distancia, desde el año 2021 hasta la actualidad. Pues, José Miguel, realmente debo ya darte la palabra a ti porque yo creo que poco más podría decir. Cuando quieras. Muy bien, presidente, querido Apache, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ahora voy a compartir una presentación que me he permitido traer. Y bueno, pues agradezco, no puede ser de otra manera, al Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas en su conjunto, particularmente pues, a su presidente, a Francisco Sánchez Eizaguirre, esta invitación. Y, como no, pues al propio Foro Iberoamericano de Recursos Humanos, ¿no? Por esta oportunidad de compartir cuestiones relacionadas con la psicología, pues con otros colegas que puedan estar interesados en las mismas. Muchas gracias. Bueno, pues van a ser en torno, como habíamos hablado, en torno a 20 minutos. He preparado la presentación. Posteriormente, cuando pues la acabe, pues quedo abierto, ¿verdad?, a cuantas cuestiones tengan a bien hacerme al respecto. Perfecto, vamos a ir avanzando. Bueno, esto es un poco la agenda, el índice que voy a seguir, ¿no?, para tratar este tema, ¿no? Este tema de la selección de personal en las Fuerzas Armadas, ¿no? Les voy a hablar un poquito de nuestra ley de la carrera militar, la ley 39/2007. Voy a traer algún factor que entiendo yo que condiciona y que determina profundamente la selección de personal en las Fuerzas Armadas. Quiero también contextualizarles a qué tipo de personas y para qué escalas dentro de las Fuerzas Armadas seleccionamos a personas. Hablaremos de pruebas de selección, una muestra de las convocatorias que se llevan a cabo en las Fuerzas Armadas y particularmente pues veremos en la escala de oficiales, en la escala de suboficiales y un poco más detenidamente pues en la escala de tropa. Una consideración especial a los periodos de formación y finalmente pues traeré a colación pues algunas selecciones específicas que hacemos ya con personal que está dentro, que ya ha ingresado en las Fuerzas Armadas. Bueno, pues vamos a ir aprovechando el tiempo, estos 20 minutos que realmente son breves y se pasan rápido. Miren, cada 10 años aproximadamente, ¿no? Podríamos retrotraernos mucho más atrás, pero hay una ley de la carrera militar en el año 89, hay una ley de la carrera militar en el año 99 y hay una ley de la carrera militar actualmente vigente que es del año 2007, la 39/2007. Realmente esto es una ley que está modificada en aspectos fundamentales también en el año 18. Luego casi se cumple esa ley de aproximadamente cada 10 años, ¿no? Y es una ley esta, son estas unas leyes, en realidad, como pueden ver ahí, son un conjunto sistemático de reglas, ¿no?, que regulan el gobierno de lo militar, de las Fuerzas Armadas, pues al respecto fundamentalmente de la gestión de los recursos humanos y que tiene que ver con las escalas que forman parte de las Fuerzas Armadas, que tienen que ver con la formación, que tiene que ver con la promoción profesional, que tiene que ver con la evaluación de la actitud. Es decir, hay un conjunto de cuestiones, muchas más, evidentemente, de las que yo acabo de mencionar, pues importante para la gestión de esos recursos humanos, de ese capital humano que no les quepa ninguna duda, es el capital fundamental del que disponen las Fuerzas Armadas, ¿no?
Pues, claro, aquí vamos a empezar a matizar, ¿no? Porque realmente las personas que optan y a las personas que seleccionamos saben y tienen que saber que están optando a formar parte de un régimen muy específico, que es el del personal militar. Por eso nosotros queremos partir, evidentemente, de un buen ciudadano, como no, para convertirlo, esto lo dice nuestra ley, en un excelente servidor público, ¿no? Que es realmente lo que todos los funcionarios y servidores públicos pues debemos ser. Particularmente en nuestro caso, por alguna cuestión fundamental, y es porque, entre otras cuestiones, los militares somos depositarios de la fuerza y por lo tanto debemos estar preparados y capacitados para usarla adecuadamente, siempre en congruencia con la forma e intensidad que la nación, pues por supuesto a través de sus cortes generales y del gobierno, ordena hacerlo de acuerdo con la Constitución y con el resto del ordenamiento vigente, ¿no? Insisto, todo esto son cuestiones sacadas absolutamente de esa ley 39/2007 de la carrera militar. Además de eso, deben estar preparados estas personas, los hombres y mujeres que seleccionemos, ¿verdad?, para afrontar situaciones complicadas, en muchos casos, en muchísimos casos, ¿no? Situaciones de crisis relacionadas con conflictos bélicos, situaciones de emergencias, a lo mejor más en el ámbito de lo humanitario. Las Fuerzas Armadas participamos de operaciones militares bajo diferentes paraguas, podríamos decir, bajo paraguas OTAN, bajo paraguas ONU, bajo paraguas Unión Europea, bajo paraguas acuerdos bi o multilaterales con otras naciones de nuestro entorno, ¿no? Y debemos estar preparados para asumir esas funciones, esas misiones que son o que están inherentes a ese tipo de misiones. Fíjense, yo les traigo, que a veces es más efectivo, ¿no? Pues una imagen o un conjunto de imágenes, ¿no?, que viene a traer, ¿no?, a traernos, a recordarnos algunas de las funciones principales, ¿no?, que tenemos los miembros de las Fuerzas Armadas. Podemos ver desde campamentos damnificados, arriba a la izquierda, en la parte central, muy recientemente, toda la actuación que Fuerzas Armadas pues, ha desarrollado contra la pandemia del COVID-19, ¿verdad? O misiones más propiamente militares, como podemos ver en la parte más baja de las imágenes, pues ahí tenemos un lanzamiento paracaidista, o tenemos operaciones anfibias, o tenemos operaciones terrestres. Todo esto son operaciones, ¿verdad?, que forman parte del quehacer diario de las Fuerzas Armadas y no se nos olvide para las que estamos seleccionando hombres y mujeres en esos procesos selectivos. Bien, avanzamos un poquito. Pues decimos entonces, ¿verdad?, para, digamos, concretar o un poco sintetizar que realmente seleccionamos a personas cuya labor va a tener una alta especificidad, ¿verdad?, y va a haber una alta responsabilidad asociada a la función, ¿no? Por todos estos ejemplos y por todos estos antecedentes que yo les acabo de mencionar. Además de esto, haré, y creo que es un factor específico que condiciona la selección de las Fuerzas Armadas, referencia a lo que son los periodos de formación de cada una de las escalas de las Fuerzas Armadas que forman parte de las Fuerzas Armadas. Pues miren, no sé si esto es conocido de todos ustedes o no lo es. Yo quería un poco traerlo también para contextualizarlo. En general podemos hablar de que en las Fuerzas Armadas tenemos tres escalas fundamentalmente. Tenemos la escala de oficiales, que es una escala que recoge, la instrucción militar es una instrucción jerarquizada, ¿verdad?, y que recoge los empleos desde el empleo de alférez en la parte más baja de esta escala de oficiales a el empleo de coronel en la parte más alta de la escala de oficiales. Por encima estaría, y no lo mencionamos, la escala de oficiales generales. Tenemos la escala de suboficiales, que recoge los empleos en la parte más baja de sargento y en la parte más alta de suboficial mayor. Y tenemos, por último, y es la que conforma el grueso de personas que forman parte de Fuerzas Armadas y puede considerarse en ese sentido probablemente la más importante, sin desdoro evidentemente de las escalas de oficiales y suboficiales, ¿verdad?,
que sería la escala de tropa que la forman desde el soldado marinero, en la parte más baja de la escala del rango, ¿verdad?, hasta los cabos mayores, que sería la parte superior de la escala de tropa. Hay también, desde luego, otras figuras recogidas en la ley de la carrera militar, en esa ley 39/2007 que yo les he mencionado, que tiene que ver con militares de complemento, reservistas voluntarios o reservistas de alta disponibilidad, de especial disponibilidad. Militares de complemento son personas que se unen, como su nombre indica, temporalmente a las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, para prestar un servicio concreto durante una serie de años. Nuestra última ley a este respecto recoge que es 8 años el tiempo máximo que un militar de complemento puede estar en Fuerzas Armadas. Reservistas voluntarios, que es una figura, y me gusta mucho traerla a colación, porque es una figura realmente muy bonita y muy interesante, que ha permitido a personal civil formar parte de la institución, ¿verdad?, como reservista voluntario durante un tiempo muy concreto, ¿verdad?, al cabo del año, en acciones o funciones específicas para las cuales estas personas optan y se sienten preparados para desempeñar. Estamos hablando de que un reservista voluntario puede estar en servicio activo en Fuerzas Armadas 1, 2, 3 meses al cabo del año y el resto del tiempo, ¿verdad?, pues continúa con su vida, con su función en la sociedad civil, sean psicólogos, sean ingenieros, sean médicos, sean, en fin, lo que quiera que sean, ¿no? Hay reservistas voluntarios tanto para la escala de suboficiales como para la escala de oficiales. Por último, tenemos también reservistas de alta disponibilidad. Estamos hablando de personas que tenían un compromiso temporal y que a los 45 años causan, se baja la institución, finaliza ese compromiso, pero todavía siguen ligados a la institución mediante esa figura que decimos de reservista de alta disponibilidad. Es decir, hay una alta disposición para ser activado en ocasión de necesidad en las Fuerzas Armadas, en alguna operación, ¿no? Tenemos un ejemplo muy reciente de esto, ya lo he mencionado, ¿verdad?, en la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, del COVID-19. ¿no? Bien, pues para seleccionar los hombres y mujeres que forman parte de todas estas escalas, ¿verdad?, hay unas pruebas de selección en las cuales pues tenemos, así dicho a grosso modo, ¿no?, pues hay una serie de requisitos previos, pues administrativos que tienen que ver con la edad, como ciudadanos, decíamos antes de buenos ciudadanos, pues acreditar mediante el correspondiente certificado que se está exento, ¿verdad?, en fin, pues algún tipo de cuestión relacionada con delitos que pudieran impedirte entrar a la institución, o también cuestiones relacionadas con las titulaciones de accesos requeridas para cada uno de los cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas. Hay también un examen de idiomas. Tengan en cuenta que Fuerzas Armadas se desarrolla, se desenvuelve cada día más en un ambiente multinacional y que, por lo tanto, el dominio adecuado, importante del idioma inglés es cada día más importante. Y después la comprobación de las facultades psicofísicas, de la actitud psicofísica, ¿verdad? Esa expresión de psicofísica hace referencia a 3 principales, hace referencia a pruebas físicas, hace referencia a un reconocimiento médico y hace referencia también a pruebas de evaluación psicológica. Bueno, pues avanzamos. Les traía algunos ejemplos, como les comenté, relacionados con diferentes formas de acceso para la escala de oficiales y suboficiales. En este caso hablamos de oficiales. En los últimos años la institución ha evolucionado tremendamente, diría, ¿no? Es decir, se ha pasado de un modelo que podía, ya visto un poco con el paso del tiempo, considerarse como un poco más rígido, un poco más encorsetado, a un modelo que pretende, creo sinceramente que consigue, atraer mayor cantidad de talento para la institución, ¿no? Es decir, a fecha de hoy, el ingreso en las escalas de oficiales de las Fuerzas Armadas se produce fundamentalmente de 2 maneras. Se produce por una nota de corte, una nota, pues de la misma manera exactamente que si una persona, un chico, una chica, ¿verdad?, pues al acabar el bachillerato quiere optar a hacer una determinada ingeniería, una determinada carrera, una filología, incluso psicología, ¿por qué no? Pues Fuerzas Armadas es otra opción profesional en la que se establece una nota de corte, ¿verdad? Y, bueno, pues es un
una opción profesional más, ¿no? Tengo que decirles a este respecto que la nota de corte habitualmente suele ser bastante alta. Nuestra nota de corte, es decir, la nota de la última persona que ingresa suele estar por encima del 12 y tenemos puntuaciones en la parte más alta por encima del 13,5. Como ustedes bien saben, esto significa que estamos hablando de personas que a lo largo de todo el bachillerato y las pruebas de acceso a la universidad ha tenido notas en una escala de 0 a 10 fundamentalmente por encima del 9,5, ¿no? Esto sería sin titulación previa, ¿verdad? Y también, por eso hablaba de haberse roto ciertos corsés o cierto encorsetamiento, ¿verdad? También es posible entrar en estas escalas oficiales con titulación previa. Esto ocurre en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, entre los cuales, por ejemplo, pues está la psicología militar, de la que formo parte, que a su vez forma parte del Cuerpo Militar de Sanidad, junto con otras escalas como medicina, otras especialidades, perdón, como medicina, farmacia, veterinaria, enfermería, odontología. Y esto a su vez forma parte de algo un poco superior, que son los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, y ahí ya hablamos no solamente del Cuerpo de Sanidad Militar, sino que hablamos de los jurídicos militares, de la intervención militar y de las músicas militares. Pues en estos cuerpos el ingreso se produce con titulación previa, con un año de formación académica. Y también es posible entrar en las escalas de oficiales ya en cuarto curso de las academias con titulación previa, fundamentalmente dirigido a dos tipos de titulación, las relacionadas con las ingenierías y también suele admitirse en algún cuerpo y escala la titulación relacionada con administración y dirección de empresas. Bueno, todas estas formas de acceso, estas escalas, tienen diferentes tiempos de formación, que me referiré posteriormente cuando llegamos a ese apartado, porque me parece algo realmente diferencial. Bueno, de la misma manera, pues hablaríamos para las escalas de suboficiales, en las que también tenemos una forma de acceso por ingreso directo, con una serie de requisitos ligados a la edad y a la titulación, y también en promoción interna, que de la misma manera, pues hay un fuerte componente de reserva de plazas para ingresar en la escala de suboficiales reservado a la escala de tropa, unos límites de edad y unos requisitos también de formación de titulaciones asociadas a la escala de suboficiales. Fíjense, les presento ahora, así muy rápidamente, no todos, pero unos cuantos de los procesos selectivos, ¿no?, que anualmente se producen en Fuerzas Armadas. Fíjense que nosotros, yo creo que a diferencia de otros procesos selectivos que se producen en la Administración General del Estado y otras instituciones, tenemos una limitación muy importante que viene marcada por dos fechas fundamentales. Viene marcada allá por el mes de mayo por la publicación de la oferta de empleo público, que determina las plazas para cada cuerpo y escala que se puede publicar. Estamos hablando de mayo. Fíjese, y a finales de agosto, las personas que finalmente han superado los procesos selectivos, a finales de agosto, estamos hablando 5 meses aproximadamente, ¿verdad? O sea, esas personas tienen que ingresar en las academias de formación. Quiero decir con esto que en esos 5 meses tienen que producirse todos estos procesos selectivos y algunos más que no están reflejados en esta diapositiva. Eso hace que el sistema de selección tenga que estar muy automatizado, que tenga que estar muy medido. Tenemos una subdirección general, que es la Subdirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, que pilota todos estos procesos selectivos. Se conforman tribunales de selección para cada uno de estos procesos selectivos, etcétera, etcétera. Pero fíjense que hacía un poco referencia a ese tiempo tan concreto, ¿verdad? Y diría tan corto, en el que deben producirse por esa necesidad de entrar en la academia, ingresar en la academia, de todos estos procesos selectivos. Bueno, pues en todos estos, ya me voy a la vertiente más psicológica, pues las convocatorias de ingreso, las resoluciones por las que se publican las convocatorias de ingreso, nos dicen que tenemos la obligación de evaluar las características de personalidad de los aspirantes, pues con la idea de detectar trastornos que pudieran comprometer su rendimiento tanto en el periodo de formación como en su futuro desempeño profesional, ¿no? Esto formará parte, esta evaluación formará parte posteriormente de un reconocimiento médico en el momento oportuno, ¿no? Y
lo hacemos, lo tenemos organizado, digo yo aquí, de una manera escalonada. De alguna manera es de más grueso a más fino, ¿verdad? Tenemos una prueba general, una prueba de screening, de las cuales, ¿verdad?, cuando se produce la aplicación, pues hay un número de significativos, ¿no? A los cuales, ¿verdad?, pues ese screening nos dice que tenemos que hacer una evaluación pues, más en profundidad, ¿no?, para dar cumplimiento a lo que nos dice la convocatoria. Posteriormente entramos en un periodo de entrevistas en los que además a través de esa prueba se han recopilado a través de otros factores más información sobre la persona para posteriormente pasar a hacer a estas personas en concreto pues una evaluación más en profundidad ya en la unidad de reconocimientos de los hospitales centrales y generales de la defensa tanto en Madrid como en Zaragoza. Bueno, pues los factores que exploramos, en fin, están al cabo de la literatura en el ámbito de la psicología, no es para nada novedoso y tiene que ver con los principales factores, insisto, que la literatura recoge, neuroticismo, psicoticismo, desviación psicopática, etcétera, etcétera. Y también contemplamos otros factores, estos que me refería yo hace un momentito, que nos aportan más información de la estrictamente trasladada al referimiento médico para ofrecer una evaluación más global, más general de la persona, ¿verdad? Y por lo tanto, pues tener una comprensión mejor, ¿no?, de la persona cara hacia la evaluación en ese proceso selectivo. Bien, me permito detenerme un pelín más y ya no mucho más, que veo que me estoy empezando a pasar de tiempo en cuanto a la escala de tropa. Fíjese, hay una cosa muy interesante de la evaluación de tropa que tiene que ver con la estructura. Bueno, hay varias cosas que creo sinceramente que son muy interesantes, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con la estructura. Nosotros evaluamos cada vez que hay una convocatoria de tropa, evaluamos en centros de selección repartidos por toda la geografía nacional, están ubicados en las delegaciones y subdelegaciones de defensas, y tenemos hasta 23 centros de selección, insisto, repartidos a lo largo de toda la geografía nacional. Sevilla, Córdoba, Madrid, Toledo, en fin, Barcelona, un montón de sitios, hasta 23 centros diferentes. Es lo que llamamos una selección continua por actitudes, de manera que lo que intentamos es acercar lo máximo posible los órganos de selección, de evaluación, al sitio en el que las personas viven, ¿verdad? De esta manera lo que entendemos es que aumentará el número de personas que se acercan a la institución en la fase de reclutamiento y, por tanto, tendremos más oportunidad de seleccionar o tendremos más oportunidad de seleccionar entre un número mayor de personas en beneficio de la institución, ¿no? Esto se hace a lo largo de una convocatoria anual, en la que habitualmente hay 2 ciclos diferenciados de selección, uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre, ¿verdad? Aunque esto de alguna manera pues es ciertamente variable y tiene que ver con las propias necesidades de reclutamiento y de selección de personal de tropa. Bien, pues podríamos decir que fundamentalmente la selección de tropa es una selección por aptitudes, ¿verdad? Porque esto es el 70% de la nota de ingreso, ¿verdad? Reservándose el 30% para una fase de concurso que tiene que ver con cuestiones tales como idiomas, carnet de conducir, titulaciones previas, etcétera, etcétera. El sistema, digamos que para optimizarlo, se distribuye en 2 fases diferenciadas. Una primera fase en la que, digamos, hay un aporte de documentación y se hace esa evaluación de las aptitudes, ¿verdad?, que confiere esa nota. Y en una segunda fase a la que ya pasa un número de candidatos adecuado y apropiado en relación con las plazas ofertadas, ¿verdad?, que ya tiene que ver con los reconocimientos médicos, y ahí también hay una parte de psicología importante y tiene que ver con la aplicación de las pruebas físicas. Insisto, todo esto se hace particularmente en todos y cada uno de esos centros de selección, 23 centros de selección que yo les acabo de mencionar. Bueno, las actitudes evaluadas también son las propias y lo que evaluaría probablemente cualquier prueba de actitudes al uso, de las que tenemos en los catálogos, ¿verdad? Pues ese verbal, espacial, mecánico, etcétera, etcétera. Una prueba de 105 ítems, 15 por factor, pues dividido pues, en diferentes niveles de dificultad, en la parte más baja desde muy fácil, en la parte más alta muy difícil, muy fácil, fácil, intermedio, difícil, muy difícil, ¿verdad?
En cuanto a esa segunda parte del reconocimiento médico, hacemos una evaluación de la personalidad con pruebas específicas elaboradas para defensa que forman parte de lo que se evalúa en el conjunto, como también antes mencioné, de ese reconocimiento médico. Las escalas también son escalas bastante usuales. Tenemos alguna escala evidentemente de validez y otras que tienen que ver con un trastorno de estado de ánimo, paranoidismo, neuroticismo, depresión psicopática, etcétera, etcétera. Bien, ya casi para ir finalizando, quería hacer mención a algo que yo creo que le confiere un carácter bastante singular a los procesos de selección en Fuerzas Armadas y que tiene que ver con el tiempo que los alumnos seleccionados pasan en centros de formación, en los que realmente se continúa seleccionando. Esto es importante decirlo, porque en cada una de las escalas en estos procesos, ¿verdad?, entran más personas de las que finalmente se van a incorporar a la propia escala, ¿no? Esto significa que hacer un oficial de Fuerzas Armadas cuesta 5 años, ¿verdad? Divididos en las diferentes academias generales y de especialidad que tenemos, que hacer un suboficial cuesta 2 años y que hacer un militar de tropa y marinería, ¿verdad?, puede costar, dependiendo de la especialidad, entre 5 y 6 meses. Fíjense que en todo caso estamos hablando siempre de periodos muy largos de formación en los que hay mucho tiempo y mucha oportunidad y muchas situaciones para evaluar el comportamiento situacional, en este caso ya, ¿verdad?, en la propia realidad de la formación, creo que está bien dicho, de esas personas que previamente hemos seleccionado en los procesos de ingreso. Bueno, finalmente ya para seleccionar, solamente pues mencionarles, y perdón que me he ido 4 o 5 minutos de esos 20 que teníamos concertados. Bueno, ya dentro, pues también desde luego hacemos otro tipo de selecciones específicas que tienen que ver con puestos concretos de la institución, policías militares, personal que desempeña tareas en operaciones especiales, pilotos de helicópteros, alumnos de idiomas, escoltas, pilotos de drones. Bueno, estos son solamente algunos ejemplos de selecciones específicas y singulares que hacemos y tenemos en el conjunto de la institución. Bueno, pues por mi parte, Sisto, pido disculpa por esos 5 o 6 minutos que creo que me he excedido de los 20 concertados y pues quedo a su disposición para pues tantas preguntas como buenamente quieran hacerme. Gracias. Gracias a ti, José Miguel. Muchísimas gracias por tu exposición, que yo creo que ha sido bastante clara. Hay que destacar aquí, sobre todo para la gente que nos va a escuchar del mundo de habla hispana y portugués, que bueno, que estamos hablando de las Fuerzas Armadas Españolas y que es el proceso selectivo que tienen las Fuerzas Armadas de España. En relación con este tema, yo te quería hacer unas dos preguntas. La primera sería explicarnos el origen de los centros de selección, que parece que son una estructura bastante específica dentro de lo que es el Ministerio de Defensa. Muy bien. Pues sí. Muchas gracias por la pregunta. Claro que sí. Realmente hay dos cuestiones básicas que yo creo que modificaron profundamente el proceso de selección. Una fue la creación de toda esta estructura que se produce en el año 2001. Realmente esta estructura empieza a utilizarse el día 1 de enero del año 2002. ¿Ya? La verdad es que tiene un cierto recorrido y que cambia profundamente la manera de seleccionar al personal de tropa hasta ese momento. Hasta ese momento la gente que quería optar de una manera un poco más desarmonizada quizá, pues acudía a las delegaciones o delegaciones de defensas y se hacía una aplicación de pruebas de actitudes, ¿verdad? Numérico, verbal, que después eran enviadas a un centro. Bueno, era un proceso realmente diferente. Lo que viene en los centros de selección es a sistematizar profundamente todo lo que es el proceso de selección de tropa y marinería. Confiere una estructura selectiva que permite realmente hacer una evaluación completa y compleja del personal que quiere optar a la escala de tropa a lo largo de un día. Y eso es realmente importante desde el punto de vista de la optimización de los tiempos, de los recursos y desde el punto de vista de acercar lo máximo posible los centros de selección, como decía antes,
a los lugares en los que viven las personas que quieren optar a la institución. Siempre, como también mencioné, intentando captar la mayor cantidad de talento para la institución y acercando lo máximo posible la institución a las personas. La segunda cuestión que cambió fundamentalmente el reclutamiento ligado a la creación de los centros de selección fue la publicación en el año 2006 de la Ley de Tropa y Marinería, la 8/2006, que vino realmente a modificar un poco las condiciones en las que la tropa formaba o tomaba participación, participaba de la estructura de las Fuerzas Armadas. Previo a esa ley, la edad de ingreso estaba en 18 años y la edad de salida estaba en 33. Posteriormente a esa ley, lo que esa ley recoge es que un militar de tropa sigue ingresando, puede ingresar a los 18 años, pero tiene un compromiso, puede firmar y se firma prácticamente en la mayoría de los casos hasta los 45 años de edad, 45 años de edad, con lo que tiene un compromiso de larga duración, que así se denomina, en la institución, teniendo opciones además en el camino muy importantes mediante promoción interna, de permanecer en la institución, en las escalas de oficiales, escalas suboficiales. Mientras tanto, además, la institución también está trabajando en cuestiones relacionadas con el outplacement, ¿verdad? Con la recolocación de este personal si a los 45 años deciden abandonar la institución para el ámbito civil. Y además de eso, estas personas ya se van, lo recoge así la ley, con una pensión que tiene que ver con el salario mínimo interprofesional, ¿verdad? Con lo que ya todo el tiempo de servicio en Fuerzas Armadas, que fíjense que ha podido ser realmente largo, desde los 18 hasta los 45, estamos hablando, si no me falla la cabeza, que pueden ser hasta 27 años, ¿verdad? Con una recompensa y como digo, con una preocupación detrás de la institución, o para bien poder permanecer en la misma o para bien reincorporarse al ámbito de los cívicos. Muy bien, José Miguel, muchas gracias. Yo tenía dos preguntas más. Te voy a hacer una segunda que yo creo que puede ser interesante tiene que ver con el tema de los test, las pruebas de personalidad que ustedes pasan. Claro, la curiosidad es que nos estamos dedicando a un personal bastante específico y, vamos, infiero que no son las pruebas a uso del mercado para cualquier proceso selectivo privado, sino tienen que ser algunas específicas. Sí, pues realmente sí infieres bien. Efectivamente, un poco como comenté durante la exposición, realmente las cuestiones que se evalúan en el ámbito de la selección, yo creo que están bastante tasadas en relación a lo psicopatológico y que hay la literatura al efecto, yo creo que nos indica muy bien qué es lo que tenemos que evaluar, qué es lo que tenemos que medir, ¿verdad? Bien es cierto que disponemos y tenemos y trabajamos con pruebas específicas de selección para el ámbito del Ministerio de Defensa, particularmente en las Fuerzas Armadas. Claro que sí. O sea, que son que dentro de bueno, los mismos equipos o mismos centros de reclutamiento o la unidad específica genera sus propias pruebas, que tendrán Eso su es. nombre específico y que no son de acceso Eh, al mercado. eso es. Así es. Así es. Muy bien, José Miguel. Y ya por mi parte, la última, no sé si algún compañero querría hacer alguna pregunta más. Ya sobre todo por un tema de también mío, de proyecto personal, realmente este tema de la psicología militar, ¿cómo surge? ¿Cómo puede ser ¿Nos puedes contar un poquito su historia? Que yo creo que nos da un poco de curiosidad. Una cosa que me apasiona este tema, así que voy a intentar ser muy rápido, Uy, entonces te me vas a alargar. te cortarás seguramente. Eh, Tengo muy reciente, acabo de venir esta semana pasada, precisamente he estado en Países Bajos. Vengo de participar en la 63 Conferencia Internacional sobre Psicología Militar. Hay una asociación internacional que aglutina al conjunto de psicologías militares, ¿verdad? De todos los países del mundo, realmente, o todos los que forman parte de esa organización, que es la INTA, la International Military Testing Association, ¿no? Así es que vengo realmente un poco efervescente, ¿no? A este respecto, ¿no? Vengo con la fortuna de haber podido escuchar y participar de presentaciones de compañeros de otras psicologías militares de países como Estados Unidos, como Australia, como Italia, como Países Bajos, como el Reino Unido, etcétera, 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 ¿no? Indonesia, India, en fin, no pararía, son muchos los países representados, ¿no? Hablando sobre cuestiones relacionadas con el moral injury, el daño moral, o sobre cuestiones de selección, o sobre cuestiones de liderazgo.
o sobre cuestiones, algunas muy relevantes, que creo que cada día trabajaremos, seguro que vamos a trabajar más en esto, que es la influencia de los cambios generacionales, ¿no? Hablamos de baby boomers, hablamos de generación Z, de generación X, de millennials, ¿tá? Y cómo esto influye, ¿no? En los valores, en las actitudes, en los cambios que las cuestiones particulares de estas generaciones traen a las instituciones. Bueno, insisto, vengo efervescente a este respecto. La historia de la psicología militar es antigua realmente y está ligada a personas muy importantes de la psicología en su conjunto, Pinillos, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que en los años 50 aproximadamente ya se empieza a sembrar a través de la creación de gabinetes psicotécnicos, esta era la expresión entonces, ¿no? Se empieza a sembrar la necesidad de que las Fuerzas Armadas contaran con ese servicio de psicología. La verdad es que en aquel momento lo hicieron muy bien, porque se arrimaron a sitios o hicieron llegar ese ofrecimiento, esa necesidad, ese sembrar a sitios muy relevantes de la institución militar, a las escuelas de Estado Mayor, a los altos representantes de lo que era entonces la sanidad militar. Es decir, se creó la necesidad en los sitios adecuados, ¿no? A partir de ahí, como yo creo que nos pasa muy habitualmente en psicología, creo que coincidirán conmigo, cuando la psicología empieza a trabajar y empieza a demostrar la efectividad que realmente tiene en tantas cuestiones como tocan, cuanto más se ofrece, más se demanda, ¿verdad? Esto es una realidad que vivimos en nuestro día a día siempre, ¿no? A partir de ahí se empiezan a organizar diferentes servicios de psicología, ya se va avanzando, estamos ya hablando de los años 60, 70, y fundamentalmente relacionados, tengo que decir, desde el principio, casi con las dos áreas que ahora articulan de alguna manera también nuestra actuación, que tiene que ver un poco con la pericia, que tiene que ver con la evaluación, hemos estado hablando de ello, ¿verdad? Tanto para periodos selectivos, ¿verdad? Como por otras cuestiones de patología sobrevenida que puede sufrir el personal de Fuerzas Armadas. Una parte tiene que ver con la evaluación y con la pericia y con el informe de todas estas situaciones, y la otra parte que yo me atrevería a decir la parte fundamental que tiene que ver con acciones relacionadas con la prevención, que tienen que ver con la potenciación, con la mejora de capacidades. Aquí hablamos de entrenamientos específicos, hablamos de resiliencia, hablamos de otras muchas cuestiones. Año 77 se organiza el primer servicio de psicología en las Fuerzas Armadas, 78 se publica el reglamento, bueno, ahí avanzamos hasta la ley 1799 del régimen de personal militar, una de esas que yo mencioné antes, ¿verdad? En las que se crea la especialidad fundamental de psicología ya dentro del cuerpo militar de sanidad. Y eso es un hito para esta especialidad, porque lo organiza de manera que nuestros compañeros ahora mismo dentro de esta sanidad militar, como también me referí, son médicos, son farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, nos ofrece una estructura clara y concreta, ¿no? en la que trabajar. A partir de ahí, bueno, formamos PIRES, estamos destinados en las principales unidades de Fuerzas Armadas, grandes unidades, Legión, Brigada Paracaidista, Brigada Ligera Transportable, trabajamos en centros de selección, trabajamos en centros de educación, trabajamos en unidades operativas. Realmente, en mi trabajo, que puedo decir de mis compañeros, es un trabajo rico. Entiendo que rico por la cantidad de temas que aborda. Perdón que me he extendido quizá demasiado. Bueno, pero se nota que eres un apasionado de la materia en la que Que trabajas. Te hago nos una pasa a los pequeña, psicólogos. sí, sí, te hago una pequeña cuestión que creo que mencionaste. Y en los procesos selectivos, cuando me estabas hablando de generaciones, me da a entender que también trabajan el tema en selección de personas con competencias diferentes, que pueden tener pues alguna discapacidad, entre comillas. Bueno, no es exactamente el caso. Verdaderamente, Fuerzas Armadas tiene organizado, en relación con esto que hablas de discapacidad, tiene organizado este asunto bastante bien. Tengo la suerte de haber participado como director de esta oficina desde su creación en el año 16 hasta la actualidad. De Fuerzas Armadas creó una oficina específica, la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Para tratar los asuntos relacionados con este asunto, ¿no? Insisto, esto ocurrió en el año 16 y es una oficina que sigue funcionando a pleno rendimiento hasta la actualidad. En todo caso,
Presidente, si quieres a cualquier participante facilitarle mi correo electrónico que tienes, quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que pueda ayudaros, ¿eh? No, no, sí, no te preocupes. Yo les haré llegar en todo caso tu correo electrónico si tienen alguna Eso es, curiosidad más. Y en para que no relación a las quede. preguntas que se habían comentado, ya he realizado todas. En principio no había ninguna nueva más. Estaba centrado principalmente en el aspecto de los test de personalidad psicotécnicos que, bueno, que se utilizaban de forma específica en las Fuerzas Armadas. Fenomenal. Si no hay ningún otro tipo de preguntas, yo creo que lo único que... Ah, bueno, me acaban de hacer una más, perdona. Y antes de despedirnos, ¿con qué candidato de volumen cuentan? Bueno, a ver, esto tiene que ver evidentemente con una ratio, ¿verdad?, en relación con las plazas ofertadas y me van a permitir, para no equivocarme, porque como esto es variable, que yo ahora comprometa una relación concreta. Pero quiero decir que sí que puedo decir que en la actualidad el reclutamiento y por lo tanto la selección, y creo que con esto también lo contesto, goza, vamos a decirlo así, de buena salud desde el punto de vista de las ratios entre plazas ofertadas y personal que se presenta. ¿Vale? Insisto que eso salen 1.000 plazas, salen 1.500, salen 300, evidentemente la proporción es distinta, ¿vale? Pero insisto, estamos en números, hasta donde yo sé, en general, bastante adecuados para hacer una buena selección. O sea, entiendo que no tienen ningún tipo de dificultad para cubrir las plazas que se ofertan. No, 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 no. De hecho, yo diría más, si me permites, yo diría que hay una cierta competencia para ingresar en la escala de tropa en Fuerzas Armadas. Fíjense que a este respecto yo he podido comprobar, quizás también es un poco diferencial, he podido comprobar en esta conferencia a la que hacía referencia que estaba la semana pasada, ¿verdad? Como otras Fuerzas Armadas realmente importantes tienen realmente bastantes dificultades de reclutamiento, algunas extremadamente. Hay Fuerzas Armadas de algunos países que tienen cubierta la mitad de sus necesidades de reclutamiento. Fíjense de lo que estamos hablando. No, no, no es nuestro caso ahora mismo, verdaderamente. Pues muy bien, José Miguel. No creo que vamos a hacerte, bueno, yo sé que también tu disponibilidad era limitada y me imagino que después de la jornada que has tenido hoy también te apetecerá descansar. Entonces, por mi parte y por nuestra parte, darte las gracias por la participación que has tenido con nosotros. Quizá te invitemos para alguna otra oportunidad porque me gustaría que trabajáramos contigo o nos explicaran realmente cómo las Fuerzas Armadas trabajan el tema del liderazgo, pero yo creo que eso sería ya para más adelante. Oye, agradecerte tu participación y tal como tu ofrecimiento, pondré a disposición de mis compañeros, por si quiere alguien hacerte una consulta particular, pues tu correo electrónico. Perfecto, presidente. Yo he estado encantado con vosotros. Como sabes que siempre lo estoy cada vez que tenemos la oportunidad de participar en algo. Os doy las gracias, reitero mi agradecimiento y también pues, a los participantes que estoy viendo, me consta, pues han estado ahí atentos un poco a esta charlita que hemos tenido un poco entre colegas. ¿Vale? Gracias, gracias a ellos también. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias, Un buenas tardes. abrazo, hasta luego.